Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Parshat Behar contiene entre sus versículos uno que es vital para la convivencia de los seres humanos, y así está escrito: Velo tonu ish et amito, y no engañará a la persona a su prójimo. El Sefer HaChinuch señala que el hombre no debe pronunciar palabras hirientes, no hay que lastimar y hay que evitar conflictos, vivir en paz y armonía, principios básicos para la convivencia. La Torá hace patente el tema de Onat Dvarim, de los engaños que provocan consecuencias negativas, y nuestros sabios afirman que la diferencia entre el ser humano y un animal no se limita a la capacidad racional, sino también a la capacidad de hablar en un lenguaje fluido y expresar los pensamientos del corazón. Dios otorgó al hombre la posibilidad de hablar para unirse, para acercarse el uno con el otro, para provocar la comunicación entre el hombre y su prójimo. Aquel que utiliza esta bendición celestial para provocar el alejamiento y la separación comete un grave pecado contra Dios, contra el hombre, contra la sociedad. Nuestros sabios dicen que el castigo para esas personas será no tener la posibilidad de ver la luz de la Shejiná después de la vida terrenal. Por cierto, algo que en la tradición judía se ve como terrible. Más aún, dicen los sabios de Israel, que hay 4 tipos de personas que no tendrán acceso a esa dicha de ver a la Shejiná en el mundo celestial, y se refiere a aquellos que se burlan de todo, a los mentirosos, a los aduladores y a los que hablan mal del prójimo. Ellos no tendrán la posibilidad de llegar a la plenitud en el mundo celestial. El libro de Mishlei señala el versículo Mavet vechaim bidei halashon, la vida y la muerte está en la lengua y depende de la lengua. No pensar antes de hablar es una desgracia. ¿Cuántos problemas tiene el ser humano por no utilizar el poder crítico antes de decir algo? El rey David en Tehilim solía decir: mis oídos escuchan. Hay que aprender a escuchar para poder evaluar, para poder analizar correctamente lo que se nos dice a nosotros. ¿Por qué tenemos 2 oídos y una sola boca? Dicen los sabios, es que debemos aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Por eso el versículo dice: Tolé eretz al blimá. El mundo depende del freno. ¿De qué freno? Del que le pongamos nosotros a la lengua para utilizar, como hemos dicho, el poder crítico antes de expresar algo. La armonía depende de aquellos que pueden detener y frenar su lengua en medio de un conflicto. No se trata de guardar silencio, sino de mantener una conversación coherente, inteligente, constructiva, sin lastimar ni herir, con respeto, con consideración y sin violencia. Escuchar con deseos de entender. El lenguaje hebreo, que es un idioma sagrado, dice
¿Qué significa la palabra lishmoa? Escuchar. Lishmoa es también entender. Ani shomea, yo escucho. Ani meivin, yo entiendo. Y así se da el diálogo. Cuando uno tiene la predisposición a la comunicación. El Talmud señala que hubo una mujer que nos enseñó cómo hablar y hace referencia a Rachel, la hija de Calva Savúa, quien habrá de ser después de un tiempo la esposa del gran maestro Rabbi Akiva. Pero Rabbi Akiva no siempre fue un gran maestro. Hasta edad avanzada fue un hombre totalmente carente de conocimientos, ni siquiera sabía leer y escribir ni las letras del abecedario. Sin embargo, Rachel vislumbraba en Akiva el pastor una gran personalidad, un hombre muy especial, una calidad humana que realmente requiere cultivarse para llegar hasta las esferas celestiales. Y quiso unir su vida a Akiva, el pastor. Su padre Calva Savúa estaba indignada, inclusive llegó a desheredarla. Pero Rachel insistió y promovió que Akiva vaya y estudie Torah. A Akiva le daba pena. ¿Cómo a una edad tan avanzada ponerse a estudiar? ¿Acaso va a compartir el aula con niños de escuela? Rachel era una mujer inteligente. No lo atacó, ni lo despreció. Tomó un burro que tenía una hendidura en su lomo. Llenó esa hendidura con tierra y plantó una planta sobre él y le pidió a Akiva que pasee con el burro por la ciudad. La verdad es que todos se rieron cuando vieron algo tan ridículo y espectacular, un burro con una planta sobre su lomo. Al segundo día le pidió Rachel: vuelve a repetir, por favor, esa situación. Y la verdad es que al segundo día la gente también se rió, pero ya no tanto. Al tercer día se acostumbraron ya al cuadro y ya todo parecía normal. Le dijo Rachel a Akiva: el primer día que tú vayas a estudiar aún con los pequeños, ese día quizás se reirán, quizás también el segundo, pero para el tercer día les parecerá algo normal. Y así fue, que Akiva fue a estudiar y comenzó desde el abecedario. Y se transformó con el correr de los años en una de las grandes luminarias del pueblo de Israel. Maestro de maestros. El gran rabino Rabbi Akiva regresó con 24,000 alumnos. Y cuando estaba ya con sus alumnos y la gente salió a recibirlo, pues cuando se acercó Rachel, dijo Rabbi Akiva: Sheli ve shelachem, shelai. Lo mío y lo de ustedes que pude yo enseñarlas es en virtud de ella. Ella es la que promovió con su sagacidad, con su inteligencia, con todo lo que ella tenía, provocó que hoy pueda yo ser un maestro dentro del pueblo de Israel. Y lo consiguió, no con gritos, ni siquiera con violencia, ni con ofensas, ni con burla, ni con agresiones, sino con dulzura, con inteligencia, con persuasión. Esta es la fuerza del ser humano que puede comunicarse con los otros.
nosotros a través de elementos positivos que pueden crear puentes de entendimiento entre los seres humanos. Que el ejemplo de Rachel cunda entre nosotros, que aprendamos a hablar con tranquilidad, utilizando la persuasión y no la violencia. Recordemos, para ser respetados, debemos respetar. Shabbat Shalom.